egun guztioi, hasiera emango diogu gaurko pentsaurrekoari. Dakizuen bezala, gaurkoan, iazko gaikako bilketaren datuak emango ditugu, eta asteko lerruru nagusiak aipatuko ditut. Gero, atalez atal, ikusiko dugu nolako bilakara izan duten datu bakoitzak. Lehenengo datu nagusia da, birziklatze tasa eguneko 48,87an dagoela, gaur egun, eta gaikako bilketa, gero eta bilakaera positiboa dauka, atal ez atal ikusiko dugun bezala, atal guztiak positiboak izan dira, eta gaikako bilketa dagokionez eguneko 53an kokatuta dago. Datu hauekin esan dezakegu, Europak 2020rako ezarritako helburuak betetzeko pauso batera dagoela Gipuzkoa. Eta hori da datu nagusiena. Jasteko atalez atal ikusiko ditugu datuak. Ikusten da, ez bai. Eta kasu honetan, laburpen gisa, esan dezakegu, behiraren datuak, eguneko 88an dagoela. Iaz, puntu bat gutxi gehiago da, baina, gero, papera eta kartoia eguneko 75an, ontziak, eta azpimarratu nahi dut, beraren bilakaera oso positiboa izan dela, eguneko 72,8 da. Biondakinak ere aipatzekoa da, izan duen bilakaera, eguneko 40 gainditu dugu, eta hau aipatu, iaz ere esan genuen bezala, sistemak aldatzen joan direla, atezateko sistemak alde batera utziz, eta gero eta bosgarren edukiontziak gehiago erabiltzen da, eta horrek izan duen eragina oso positiboa izan da. Eta horrek ematen digu birziklatze tasa eguneko 48,87. Bien, decía ahí a modo de resumen que todos los datos que vamos a presentar hoy son positivos. Yendo al resumen de los datos más fundamentales, el vidrio ya supera el 78% de la recogida selectiva. El papel y cartón lo situamos en el 75,36%. Los envases superan el 60%, estamos en el 62,81%. El biorresiduo en el más del 40%, lo cual estos dos últimos datos quiero subrayar que son enormemente positivos, lo que supone que cambiando sistemas que son más cómodos para la ciudadanía, abandonando el puerta a puerta y poniendo el quinto contenedor, ha supuesto, la verdad, que un paso importantísimo, y como se puede ver en la superación de 4 puntos por segundo año consecutivo en el tema del biorresiduo, y los envases superan el 60%, lo cual, ambos datos son muy, muy positivos. El vidrio por un lado y papel y cartón por otro lado son datos que, como sabéis, ya llevamos unos años superando los objetivos marcados, pero seguimos superándolos, y en este caso pues el papel y cartón también ha superado casi en 4 puntos o 3,5 puntos los datos anteriores. Y en el caso de la tasa de reciclaje estamos prácticamente en el 50%, estamos a un punto y algo, escaso para cumplir ese 50%, que es un objetivo absolutamente alcanzable, que es el objetivo que nos habíamos marcado para el 2020, tal y como nos marca Europa. Y estoy seguro que si no es el año que viene, pues para el 2020 evidentemente lo habremos cumplido. Bien, también destacar un dato importante, y es que por segundo año consecutivo la recogida selectiva supera a la fracción resto. Quiero decir con esto que la fracción resto está en estos momentos está en el 47%, y lo que quiere decir que la situación de concienciación y los efectos que tiene en la recogida selectiva en Guipúzcoa pues han sido muy positivos, ¿no? Podemos decir que el 53% de los residuos sólidos urbanos se recogen selectivamente y el 47% son fracción resto.
Voy un poco deprisa, luego así tenemos tiempo de atender las preguntas. Tenéis distintos datos también, llegando a una mayor clasificación de la recogida selectiva, y aquí solamente destacaré un dato, que a pesar de que la recogida selectiva en porcentaje pues ha ido mejorando, pero la generación de residuo en Guipúzcoa ha pasado de 321.931 toneladas a 324.239, ha subido 0,72. Esto tiene que ver, casi con toda probabilidad, con la evolución de la economía, con la evolución del consumo, lo cual pues genera o hace generar más cantidad de residuos. Gaikako bilketa zenbait mankomunitatean, oain bat mankomunitatean nolako bilakaera izan du. Ikusi dezakegu ia denetan bilakaera positiboa izan duela, Urola Kosta eta Debagoiena ezik. Hauek izan dira, portaera desberdina izan dutenak. Urola Kostan ia puntu bat jetxi da, urrengoan uste tobetu ikusten dela, bai. Urola Kostan puntu eta 0,32 jetxi da, eta Debagoienan ia puntu bat. Baino, bi mankomunitate hauek kenduta edo ezik, beste guztitan bilakaera oso positiboak izan dira. Alde horretatik, orokorrean positiboa da, baino ikusi dezakegu, bi mankomunitate hauetan lan berezia egin beharko dugula, ez? Urola Kostan gehiago, datuak txikiagoak direlako, eta Debagoienan badakizue betidanik, o aspalditik behintzat, datu gobenak dituzte. Ehuneko 78an daude kokatuta. Zenbait ataletan nolako bilakaera izan den ikusteko, hemen daukazue azkeneko urtetan, 2007-tik 2017 adibidez, hemen organikoaren gaikako bilketaren bilakaera. Ikusi dezakegu, gaur egun, 40.000 tona jasotzen dela gaika. Eta hau datu ere, azpimarratu nahi nuen, oso positiboa dela. En cuanto a los envases, después de tener algún año con crecimiento bastante moderado, es verdad que hemos tenido un año importante en el crecimiento de su recogida selectiva. Hemos superado ya las 20.000 toneladas de recogida de envases, lo cual pues, es un paso importante y esto también lo quería destacar. Beiraren gaikako bilketa baita ere positiboa izan da, badakizu hemen gure ehunekoa oso altua dela, eta 26.000 tona jasotzen dira gaika. Paperari dagokionez, hemen ere argi ikusten da, ia denetan ez naiz gelditu, baina ia denetan ikusten duzue nola krisialdiak izan duen eragina. Hemen, kasu honetan, krisialdiaren eragina oso garrantzitsua da. Ikusi dezakegu nola 2008-tik ia 2013 arte beraka joan den, baina gaur egun ikusi dezakegu gaikako bilketa gora dijoala eta bilakaera oso positiboa. Bien, el siguiente dato, y aquí sí que me quiero detener un momento, porque aquí define claramente los deberes que están bien hechos y los deberes que nos quedan todavía, ¿no? Y podemos decir que, como decíamos antes, en el vidrio estamos en el 78%, en el papel y cartón 75%, a lo cual cumplimos los objetivos. Eso no quiere decir que haya que echarse a dormir, sino que hay que vigilar que el dato funcione y que no bajemos de ahí. En envases, como decía antes, hemos dado un salto importante y todavía nos quedan 7 puntos de mejora para cumplir con los objetivos que nos hemos marcado y que nos marca Europa, ¿no? Que en este caso coinciden. Y en el biorresiduo también hemos dado un salto importante, pero todavía nos quedan 10 puntos de mejora. 10 puntos de mejora que, por tanto los envases como los biorresiduos hay que seguir en este camino
pero habrá que incidir especialmente para que los objetivos se cumplan. Y como veis, en la tasa de reciclaje pues estamos escasamente a un punto y, por tanto, pues bueno, ese es el dato importante, ¿no? Aquí sí quiero destacar, quiero felicitar a la ciudadanía guipuzcoana, ¿no? Esto no es mérito de las instituciones, es mérito de los ciudadanos. Y efectivamente, pues el esfuerzo que hacen los ciudadanos se tiene que ver recompensado con una buena labor al tratamiento de los residuos que se recogen selectivamente. Y eso, y por eso, sobre todo, nos hace falta poner en marcha las instalaciones y las infraestructuras que estamos construyendo en Zubieta. Una vez que las infraestructuras de Zubieta estén en marcha con este índice de recogida selectiva, pues la verdad es que Guipúzcoa tendrá unos índices comparables con los países más avanzados de Europa, y a larga distancia del resto de los territorios, sobre todo de España, ¿no? Del Estado, pero también del resto del País Vasco, ¿no? Por tanto, creo que somos un territorio modelo en ese sentido. Y hay que felicitar, sobre todo, como decía antes, pues a los ciudadanos el esfuerzo que hacen, pero no les podemos defraudar sin que la recogida selectiva se acabe convirtiendo verdaderamente en reciclaje y reutilización, ¿no? Y ya por último, os quiero poner pues esto simplemente a modo indicativo de la evolución que está teniendo pues todas las fracciones en esta legislatura, ¿no? Como veis, pues bueno, han sido todas positivas y eso es lo que quería destacar, prácticamente al 50% de la tasa de reciclaje, y ese es el objetivo a corto plazo y estamos, como decía, en el buen camino. Eta nik ez daukate gehiago esatekorik, ja mendik aurrera, zuen galderak erantzun eta... Dice que cuando esté en la instalación de Zubieta esto va a mejorar. Sí, va a mejorar por dos motivos. Bueno, primero va a mejorar o va a dar respuesta al esfuerzo que hacen los guipuzcoanos, ¿no? Los guipuzcoanos hacen un esfuerzo importantísimo, hacen una recogida selectiva, bueno, pues de muchísimo volumen, y hace falta infraestructuras para darle tratamiento. Para eso hace falta que las 4 infraestructuras que vamos a construir, que estamos construyendo en Zubieta, pues entren en funcionamiento y de esa manera se recupere y acabe reciclándose todo lo que se recoge selectivamente. No son sinónimos recogida selectiva y reciclaje, y para eso hace falta infraestructuras. Segundo lugar, vamos a tener una instalación como una instalación de tratamiento mecánico biológico, que eso va a mejorar automáticamente en torno a 5, 6, 7 puntos la tasa de recogida selectiva, porque se va a hacer una recogida selectiva de la fracción resto justo antes de que se valorice lo que ya no se pueda recuperar. Por lo tanto, los índices que vamos a tener para el 2020 van a ser unos índices importantísimos, porque automáticamente, como decía, pues hemos instalado una planta de tratamiento mecánico biológico que recupera materiales. Básicamente van a ser metales, plásticos y resto de materiales, pero básicamente esos dos, y eso nos va a dar un índice pues muy superior. Te venía el... Zubietako azpiegiturak, bueno, abanguardian jarriko duela Gipuzkoa, hori euskaraz esango bazenu. Eskerrik asko. Bai, ikusi dugu nola Gipuzkoarrek o Gipuzkoarrok egiten dugun lana, ez? Gure etxetan gaika biltzen dugu, baina, claro, gaika biltzeak ez da nahikoa, baizik eta behar ditugu azpiegiturak tratamendua emateko gure etxetan egiten dugun esfortzu hori, ez? Eta horregatik esaten dut, Zubietako azpiegiturak ezinbestekoak direla, beharrezkoak direla, pauso hori emateko, ez? Eta alde horretatik, esan bezala, gaikako bilketa gehi Zubietako azpiegiturak Europa mailan, konparaketa egin dezakegu edozein herrialdeekin, ez? Aurreratuan dauden herrialdeekin konparatu gaitezke, ez? Eta alde horretatik, Zubietako azpiegiturak ezinbestekoak dira martxan jartzea. Azalduko duzu, ze probetxu atera dakioken hiri hondakinei esan duzu Zubietan, oraindik badago da hobetzerik, osea, errefusa hori zertan, zer gaietan? Bai, badakizu lau azpiegitura jarriko ditugula Zubietan, horietako bat tratamendu mekaniko biologikoa planta da, eta hortan oraindik 6%, 7% gaika bilketa egin daiteke. Separazioa egingo da,
banatu egingo dira oraindik bereziki metalak eta plastikoak, eta alde horretatik hobekuntza handia izango da. Hemen dauzkagun datuak ehuneko 53an baldin bagaude, gehi esan dudan zenbaki hori edo ehuneko hori, izango ditugun datuak Europa mailan herrialde aurreratuenak dituen datuak izango dira, Alemania adibidez. Recordar un poco el tema de las fechas y los plazos para la puesta en marcha de la planta de Zubieta. Sí, el objetivo es que a estas alturas del año que viene estén prácticamente todas las plantas construidas y se inicien el proceso de pruebas y puesta en marcha de las mismas. Evidentemente, algunas estarán más adelantadas. El tratamiento mecánico-biológico estará en funcionamiento prácticamente. La planta de valorización energética, una de las líneas, ya estará en funcionamiento casi con toda seguridad. Y las dos plantas que quedan de la fase 2 pues son menos complejas a la hora de construir, y efectivamente pues la planta de maduración de escorias también estará prácticamente terminada, y la planta de biometanización pues será un par de meses más tarde, pero irá encarrilada en esos términos, evidentemente dependiendo de los ritmos de obra, que como sabéis depende de muchas cosas, de las inclemencias del tiempo y demás, pero a día de hoy podemos decir que estamos muy satisfechos con la marcha de la construcción de estas infraestructuras, y por tanto en las fechas que manejábamos en un principio y la planificación, pues estamos casi convencidos de que se va a cumplir. Bai, 2020ko daukazue helburu bat, Europak markatua, hortik aurrera begiratu duzue, beste helburu bat urrutiagokoa badaukazue, edo ze garapen espero duzue hondakinen zera honetan? Bai, etorkizunera begira, orain zertan gaude, esan dugun bezala, azpiegiturak eraikitzen eta martxan jartzeko asmoarekin, ez? Baita ere, legaldi bukaeran, etorkizunera begira, pikur berria onartu nahi dugu, eta hor jarriko ditugu zeintzuk izango diren helburuak hemendik 2030-era. Hori legaldi bukaeran izango da, abenduan edo urtarrilean gutxi gora bera espero dugu foru araua batzar nagusitara bidaltzea, eta hor eztabaidatuko dugu eta ikusiko dugu zeintzuk izango diren helburuak. Baina alde batetik azpiegiturak martxan jarri, eta bestetik etorkizunera begira foru araua onartzea ezinbestekoa izango da. Eta biten antzun dizuta. Baina, oraindik ez daude markatuta edo ez daude zehaztuta konpromiso horiek, baina, noski. Alde batetik Europak esango digu zein den bidea. Guk 2020an Europako bideak beteta izango ditugu, helburuak beteta izango ditugu. Alde horretatik, beste lurraldeak ez daude, Espainia bereziki ez daude hortan, ez daude maila hortan, eta Gipuzkoa noski, estatu mailan aurreratuen egongo den herrialde izango da ziur aski. Baina behar ditugu hori, gaikako bilketa horrela jarraitu, eta bestetik azpiegiturak martxan jartzea. Bai. Bai, modu transitorioan mailabiara begiratu beharren erakin miliondakin kontua. Bai. Hemen bi gauza. Badakizue, legealdi hau, legealdi honetan izan ditugun gorabeherak, ez? Bitartekoa behar dugu, ez? Bitarteko hori zabortegi bat behar dugu, zabortegi batzuk behar ditugu gure eguneroko errefusa nolabaitea emateko. Hasi ginen, Lapatxekin, goratzen zate, gero Meruelora joan behar izan genuen, gero lehiaketa publiko baten ondoren Mutiloara eman genituen, ari gara ematen, ia 100.000 tona errefusa Gipuzkoan, baina oraindik 60.000 tonaren beharraren tratamendua behar dugu, ez? Eta hortarako lehiaketa publikoa egin genuen baita ere. Eta ikusirik, hemen zertatu da, aurkeztu dela gure lurraldeko zabortegi bat.
Eta guk beti gauza bere esan dugu, nahiago dugula gertuko zabortegi bat, gertuko azpiegitura bat, ez urrutira eraman, ez? Alde horretatik, gure aldetik, garantentasun osoz jokatu dugu beti, esan bezala, beti lehiaketa publikoak erabili ditugu azpiegiturak nolabait kontratatzeko, eta hau gauza bera izan da. Hemen gogoratu, Mallabia gai honetan Gipuzkoa da, Debabarrenaren mankomunitate barruan dago sartuta, eta Mallabia eta Debabarrenaren beharrei konsortzioan eman zaio erantzuna. Gaur egun, mutilora ematen ditugu Gipuzkoar guztien refusia, ez? Eta kasu honetan, beraiena baita ere. Bueno, guk ez dugu nahi zabortik berririk iriki, ez da gure asmoa, ez dugu egingo, baina noski, beharko dugu transizio epe hau nolabait bete, urteterdiko epea da, zabortik irikita dago, orain zaborra jasotzen dituzte, badakit industriatik datorren zaborrak direla, baina hau gure etxeko, gure herritarren zaborra nolabaitea eraman behar dugu, eta alde horretatik, guretzat egokia izango litzateke, hemen parentesi bat, oraindik ez da lehiaketa bukatu, ikusi behar dugu betetzen dituzten eskatutako baldintza guztiak, baina hori ikusi ondoren, eta betetzen badu, guretzat erosoa da, gertuko azpiegitura bat erabiltzea urte terdi, ez da gehiago. Mutiloan ikusi zenuten baita ere, nolako eztabaidak egon ziren. Gaur egun ikuste dut, ondo dijoaztela gauzak, ez dagoela inolako iskanbilarik, eta alde horretatik, gauza bera, hemen, ez? Gaina tona gutxiko izango dira, eta, nire ustez, denon ardura eskatu nahi dut, eta hau konsortzioaren ardura da. Guk, GHK bezala, lan egiten dugu egunero, gure hondakinak ondo kudeatzeko, eta nolabait gure herritarren beharrei erantzuteko. Baina, nik eskatuko nuke ez dramatizatzeko, urteterdiko gauza dela, eta alde horretatik, orain ere, hondakinak eta zaborrak jasotzen dira, eta irekita dagoen zabortegi bada. Sí, decía que yo no quiero lo primero, no quiero polemizar con nadie y menos con los alcaldes, ¿no? Yo entiendo todos los problemas que surgen, pero aquí hay que apelar a la responsabilidad de todos los que tenemos algo que gestionar en esta materia, ¿no? En este sentido, he hecho un poco el recordatorio, ¿no? Empezamos, os acordáis que al principio de la legislatura solo teníamos el Lapach abierto, no fue posible mantenerlo abierto por razones diversas, no quiero recordar polémicas anteriores, tuvimos que acudir a Meruelo para dar solución a las necesidades de tratamiento de la facción del resto de los guipuzcoanos. Posteriormente hicimos otro concurso público para captar infraestructuras, en este caso vertederos, y fue Mutiló el que se presentó. Recordar la polémica, es muy parecida a la que está sucediendo estos días, y en estos momentos Mutiloa nos da servicio a 100.000 toneladas, pero nos faltan 60.000. Para eso lo que hemos hecho es lo que se tiene que hacer en una administración pública, actuar con absoluta transparencia y hacer un concurso público. Se ha hecho un concurso público y se ha presentado una única opción. Ahora hay que ver, y antes hacía el paréntesis y lo sigo haciendo, hay que ver si cumple todos los requisitos para que se pueda utilizar este vertedero. Pero pasa un proceso y el proceso lo están siguiendo los técnicos de GHK. Este vertedero tiene una virtud, como podían tener otros, que está dentro del territorio de gestión del Consorcio de Residuos de Guipúzcoa. En Mallabia, en estos efectos, como he recordado antes, es Guipúzcoa a todos los efectos, y por tanto, siempre hemos dicho lo mismo, ¿no? Que la mejor solución siempre es la que está cercana. No queremos abrir nuevos vertederos, este es un vertedero que ya está abierto y recibe residuos industriales, y aquí estamos hablando de una necesidad de aproximadamente de año y medio. Después de año y medio, y cuando Zubieta esté en funcionamiento, Guipúzcoa va a ser uno de los pocos territorios que no va a necesitar vertedero, pero para eso hay que cubrir el periodo transitorio, hay que construir Zubieta y, entre tanto, pues hay que dar servicio a los ciudadanos. Yo apelo a la responsabilidad de todos los que tenemos algo que decir, ayuntamientos, mancomunidades, en este caso GHK y Diputación, como no pues de otra manera, pero hombre, yo creo que hay que desdramatizar estas cosas y hay que dar servicio a los ciudadanos.
se ha Sí, aquí ya sabéis que el proceso tiene tres apartados. El sobre A, que es las cláusulas administrativas, garantías, etcétera. Esa fase ya la ha superado. Estamos en la fase B. La B es los requisitos técnicos, la oferta técnica que hayan presentado, habrá que analizarla. Y luego está ya el precio, ¿no? El sobre C, que sabéis que es el precio y el canon, ¿no? que exige el licitante, ¿no? El ofertante en este caso. Por tanto, el proceso sigue su curso y será después de Semana Santa cuando se finalice. Pero claro, hay que ver. Esos son los técnicos de GHK los que tienen que analizar que cumpla todos los requisitos. Después de Semana Santa se podría decidir si se adjudica o no a... Sí. Sí, el hecho que solamente haya uno no quiere decir que se adjudique automáticamente. Tiene que cumplir todos los requisitos que se piden en los pliegos, como pues otra manera. Pero bueno, es un proceso muy, yo diría que idéntico al de Mutiloa. Si os acordáis, pues aquello también fue complejo. Bueno, es por el sistema de cuencas y demás, ¿no? En el tema del agua también pertenece a Guipúzcoa y el tema de consorcio, el tema de residuos también, ¿no? Bueno, históricamente se ha establecido así, es por las vinculaciones que hay en el territorio, ¿no? Es más fácil acudir y, bueno, sabéis que Eibar, Moa, Mayavia, pues están un poco en la frontera y, bueno, pues al final hacen no sé cómo llamar. Es lo que iba a decir, un todo, no es un todo, evidentemente, pero quiero decir que es una comarca, para entonces, claro, los sistemas de agua, los sistemas de gestión de residuos, lo que tienen de bueno es que cuando mancomunas el ahorro de costes y la mejora en el servicio, la logística y las economías de escala son importantes, como podéis imaginaros, ¿no? Desde la recogida hasta el tratamiento. Por tanto, pues cuando las comarcas son así, bueno, pues que haya que pertenezcan a un territorio u otro, pues en este sentido, bueno, se supera y para bien de los ciudadanos, además. Si todo va bien, ¿para cuándo se podría llevar basura a Mayavia? Y si Mayavia podría cumplir con la necesidad de esas también. Sí. Bueno, todavía no tenemos todos los datos, ¿no? Entiendo que ha ofertado la totalidad de las toneladas que se pedían en el lote que se hayan presentado, que todavía no tenemos certeza de a qué lote se ha presentado, pero entiendo que habrá presentado la totalidad de las toneladas y habrá establecido un plan de adecuación de sus instalaciones para poder recibir residuo sólido urbano, ¿no? Que es como técnicamente RSU, ¿no? Como se conoce técnicamente. Por tanto, hay que verlo. Yo desconozco en estos momentos cómo lo ha presentado, pero había unos límites en los pliegos y creo que tiene un plazo de 4 o 5 meses para adecuar sus instalaciones para recibir este tipo de residuo. Pero hay que ver primero la oferta que haya hecho. Todavía no lo conocemos. ¿Y ya tenemos asegurado el depósito hasta que se cumpla este proceso con Mayavia, que puede ser 4 o 5 meses? Sí, nosotros, ¿por qué lanzamos la licitación con estas fechas? Precisamente porque Mutiloa sabemos la capacidad que tiene y, bueno, pues para finales de año, evidentemente, hay que complementar la capacidad de absorción que tiene Mutiloa. Mutiloa no da para todo el año. Es decir, lo que no deberíamos de hacer en ningún caso es agotar Mutiloa sin tener una alternativa, ¿no? Y bueno, pues por eso se hacen este tipo de concursos públicos, se presentan y al final es que las alternativas son muy malas. Por tanto, desde finales de año debería estar recibiendo. Sí, sí. Si cumple los requisitos y tal, si no cumpliese los requisitos, pues evidentemente iniciaríamos otro proceso, ¿no? Pero bueno, no estamos en eso. Como te he dicho antes, esto va a ser un proceso relativamente rápido, es sencillo, esto no tiene mayores dificultades, estamos hablando de un vertedero, no estamos hablando de algo técnicamente complejo. Entonces, los servicios técnicos de GHK, pues después de Semana Santa tendrá ya todo el informe y una vez que tengamos el informe completo, pues se tomará la decisión, claro. Desde Mayavia lo que dicen es que sí, es un vertedero, pero de industriales, y que no debería de depositarse nada que no sea previamente tratado. Bueno, son dos cosas distintas, ¿no? La primera es el mismo caso que Mutiloa, que también era un vertedero de industriales. Aquí, independientemente de lo técnico, lo político, en términos políticos o en términos sociales, sí me gustaría hacer
Estamos hablando de dar servicio a los residuos que generamos todos nosotros en nuestras casas. De eso estamos hablando. De un modo absolutamente transitorio. Nosotros no somos partidarios de vertederos, nunca lo hemos sido. Queremos eliminarlos en su totalidad, por lo menos para RSU, que es la responsabilidad que tenemos. Pero necesitamos dar servicio en ese periodo transitorio, ¿vale? En Mutiloa pasaba lo mismo. Tuvieron que adecuar, tuvieron que pedir las modificaciones de las autorizaciones ambientales integradas correspondientes, etcétera, etcétera, para un periodo X. De eso se trata. Se trata de que hasta que no tengamos infraestructuras las necesarias, las estamos construyendo, porque si fuera que estamos cruzados de brazos y no lo estamos haciendo, pero no es el caso. Esta Diputación, el Consorcio de Residuos, ha puesto toda la carne en el asado para que en esta legislatura este tema desaparezca del día a día de los problemas de los ciudadanos, que tengamos las infraestructuras que se merecen los guipuzcoanos y que por tanto este tema sea pura rutina, que nunca tenía que haber tenido categoría política, pero alguien rompió la planificación. De aquellas decisiones políticas absolutamente erróneas, pues estamos en estos problemas, en estos lodos, y ahora hay que buscar soluciones transitorias hasta que la planificación, que en su momento alguien la rompió, se cumpla. Claro, lo que no se puede hacer es que cuando yo tengo una infraestructura no la quiero poner al servicio de los ciudadanos y luego exigir que se resuelvan los problemas. Pero eso no lo digo por Mallavia, lo digo por todos los que estamos concernidos en este tema. Entonces, claro, eso es una responsabilidad del consorcio. En el consorcio estamos representados todos los pueblos y toda la ciudadanía guipuzcoana. Es responsabilidad nuestra. Nosotros estamos haciendo hincapié en eso. Estamos buscando las soluciones, en este caso, vía concurso público. Si tiene idoneidad para recibir RSU durante año y medio, como estoy diciendo, pues yo creo que no es un drama, ¿no? O no debería de serlo. Nosotros generamos residuos todos los días en casa. Y a los ciudadanos se les recoge la basura todos los días. Las calles están limpias. Pero están limpias porque el sistema funciona, pero porque tienes una infraestructura donde lleva los residuos. Cuando no las tienes, yo creo que eso lo entiende todo, lo entendemos todos. No se está pidiendo nada extraordinario que no se haya pedido anteriormente. Entonces, bueno, yo no quiero polemizar, insisto, pero que cada uno se interpele cómo quiere solucionar el problema. Entonces, oye, cuando alguien dice que no quiere abrir nuevos vertederos, que le quiere dar un uso limitado, temporal, transitorio, hasta que las soluciones que ya están en marcha se pongan al servicio de los ciudadanos, pues de eso se trata. Beste galderarik. Listo? Mila esker guztioi.